Este video está principalmente orientado como complemento para mis alumnos del curso de procesos de manufactura. Es por ello que lo orientaré principalmente a una de las aplicaciones que más utilizarán ellos, o que principalmente la dirigirán, que será la impresión de prototipados de modelos generados en SolidWorks, tales como pueden ser engranajes, catarinas u otro sinnúmero de mecanismos. Asimismo, daré una idea a grosso modo de cómo es que se programa de manera muy simplista en Cura y la, la operación de una máquina tipo Ender 3 de una manera muy simplificada. Sin más, comencemos. En muchas ocasiones es bastante conveniente disponer de un modelo 3D sólido sobre algún diseño previamente elaborado. Esto ayudará bastante, sobre todo a simular comportamientos que son bastante complicados como para simularlos mediante un software, o otros más sencillos en los que se quiere verificar el funcionamiento adecuado de las piezas antes de proceder a su fabricación en los materiales adecuados. En dichos modelos son bastante simplificados y economizados en su producción gracias a la tecnología por impresión 3D. Esta tecnología simplifica bastante el proceso de modelaje y nos permite crear en muy poco tiempo modelos que de otra manera tardarían mucho tiempo o incluso tendrían que fabricarse en el material final para verificar algunos conceptos fundamentales. Claro está, dichos modelos no cumplirán las características y requisitos finales del producto, simplemente serán con el fin de verificar modelos o situaciones motoras que serían algo complicadas de visualizar en alguna instancia. Una vez verificado el funcionamiento del modelo, se pueden proceder a hacer mejoras u optimizaciones en estas, para posteriormente implementarlas en el material adecuado, como en este ejemplo de estos chucks que se mueven por medio de motores. Primeramente se fabricó el modelo en 3D con el fin de economizar esa parte de diseño previo, y posteriormente ya se fabricaron los materiales adecuados, como eran acero inoxidable, fundición nodular, otros aceros estructurales. Y entonces, ¿cómo vamos de esta etapa de diseño a la impresión 3D? El proceso en realidad es bastante sencillo. Como ejemplo, utilizaremos el software de SolidWorks para generar el modelo en 3D, y en complemento utilizaremos el software Cura para generar las estrategias de impresión y el código que interpretará la máquina. Para ello, si se trata de una pieza individual sencilla, es bastante simple. Vamos a previamente guardarlo en formato normal, después guardar como, seleccionamos en tipo de archivo STL y simplemente guardamos. Después aceptamos la conversión del archivo. Si se tratara de un ensamble, la cosa no se complica, solamente hay que tener cuidado con un parámetro. Vamos a guardar como STL, y aquí hay que verificar en opciones que esté palomeada esta opción, guardar todos los componentes de un ensamblaje en un único archivo. Esto para casos como por ejemplo en el que ya tengo desplegados todos los componentes que deseo imprimir en la posición final. Si ya estuviera todo ensamblado en los puntos donde deben de ir, no sería conveniente esta opción, ya que imprimiría todo junto, y si es una impresora por filamento, simplemente quedarían pegados los componentes. Entonces, si no es el caso en el que se encuentran desplegados, debe estar seleccionada la opción. Caso contrario, no debe estar seleccionada. Lo siguiente, vamos a nuestro software Cura. Y aquí yo utilizo dos versiones. La versión Cura, la más antigua, la utilizo para todas aquellas piezas que requieren plugins. Un plugin, por ejemplo, es hacer una pausa a cierta altura para hacer el cambio de filamento. Me gusta más esta versión por el hecho de que tiene más optimizado la parte del código G. ¿Sabe por qué la versión posterior no salió con tan buenas características a ese nivel de código G? Y aparte es bastante simple realizar la selección. Y ahora, tenga plugins o no, vamos a abrir la pieza
sería lo siguiente en Load. Abrimos cuál es el archivo que queremos. El STL, por supuesto. Y lo ubicamos en nuestra área de trabajo, en donde queramos realizar la impresión. Todo esto representa el área de trabajo de la máquina. Por ejemplo, aquí yo deseo imprimir mi pieza. Verifico parámetros como la altura de cada layer. Esto va a definir qué tan fina va a quedar mi pieza. También, por ejemplo, podemos editar parámetros de la densidad. Esto va a ser un portamuestras para una colección de materiales. 30% es bastante aceptable. Temperatura en la boquilla 218. Temperatura en la cama 60 grados. Es bastante bueno. Vamos a plugins. Y aquí ya verificamos que esté en 12.1 para que se pause a esa altura. A 12.1, que es esta altura, se va a pausar para que yo realice el cambio de filamento y esto quede de otro color y contrasten de mejor manera las letras y sean más legibles. Otra cosa que podemos observar es verificar que el soporte, en este caso no requiero soporte, debe estar cancelado. Lo siguiente bastará con presionar Toolpad to SD. Entonces le damos clic en este botón y ya quedó creado nuestro código G. Podemos ir a nuestra USB para verificarlo. Y podemos ver que aquí ya aparece la ficha. Normalmente le pone el mismo nombre que del archivo. De hecho aquí nos lo confirma. Podemos cerrar este. Vamos a la otra versión más nueva de Cura. Después haremos un video de cómo se opera Cura en cada uno de sus parámetros. Ahorita el tema principal simplemente es ver cómo una pieza de Solid e imprimirla utilizando este software. Aquí vamos a abrir el archivo STL de los eslabones. Le damos en abrir. Y observen cómo aparecen ya todos los archivos, todos los eslabones juntos. Se pueden manipular como que si fuera una única pieza. Lo colocamos en el área donde queremos imprimir. Normalmente yo prefiero ubicarlos en el mismo punto donde se imprimió el anterior para aprovechar esa pequeña capa o residuos de plástico que quedan en la cama y de esta manera lograr una mejor adherencia en la futura impresión. Lo siguiente va a ser verificar los parámetros, que les digo, ya habrá un video para explicarlos claramente, pero así a grosso modo. Este es el que define la altura, la calidad de impresión, en el que tenía .15 en el otro. Estos son para el espesor de las paredes, qué tan sólido va a quedar. 30% de densidad. Y pues bueno, también son los parámetros que van a definir nuestra calidad de impresión, si se ocupa soporte. En este caso puedo dejarlo habilitado porque simplemente lo ignorará porque no hay nada como una capa superior que lo impida. O lo puedo quitar para evitarme problemas. Posteriormente vamos a dar clic en preparar. Este software nos permite hacer algo bastante cómodo. También la versión antigua nos permite verificar por layer cómo va a ser nuestra calidad de impresión. Observen. Aquí podemos ver paso a paso cómo va a ir creciendo nuestra impresión. De hecho, noten cómo aquí lo del 30% significaba esto, de que no va a estar totalmente relleno, sino que va a tener pequeños espacios adentro. El espesor de la capa de 2 milímetros de las paredes son estos. Entonces, miren, aquí podemos simular cómo va creciendo poco a poco. Y si nos convence el resultado, lo siguiente será simplemente dar clic en guardarlo hacia la unidad extraíble, en esta parte. Incluso aquí nos dice el tiempo aproximado y el peso que va a tener la pieza, 3 gramos. También la cantidad en metros que se utilizarían, que son 0.9 metros. Se ha guardado el archivo, verifiquemos. Vamos a quitarle estas iniciales que le pone siempre. Borramos. Y pues sería esta la primera etapa. Lo que sigue, podemos clasificar esto en carpetas para dar un mejor orden. Por ejemplo, este lo mando a materiales. Aquí puedo crear otra carpeta que sea que tenga el nombre de ensamble. Lo guardamos acá.
Y finalmente, pues ya será cerrar este archivo. Podemos cerrar esto, dejarlo abierto y extraer nuestra memoria USB o nuestra SD en este caso. Lo siguiente ya será a nivel de máquina de impresora 3D. Entonces continuamos. Lo siguiente consiste en introducir la memoria SD en el puerto indicado. Posteriormente encendemos la máquina. Aquí tiene un interruptor junto a la fuente. Y verificamos pues los parámetros iniciales. Eso de introducir primero la memoria, pude haberlo realizado después, pero tengo que seleccionar en las opciones que refresque la memoria. Entonces así nos ahorramos un paso. Lo primero que hay que hacer es indicarle a la máquina que comienza a calentar tanto boquilla como cama, ya que ahorita, como podemos observar, se encuentran a 19 grados o la temperatura ambiente. Para eso vamos a ir a la parte que dice control. Seleccionamos, después temperatura. Aquí vamos donde dice boquilla y le ponemos a la boquilla que queremos que quede, que van a ser 218 grados. En realidad podemos poner una temperatura cercana, no hace falta que sea la exacta, ya que el programa se encargará de ponerla correcta. En el código G tiene un apartado donde indica que se caliente a la temperatura que nosotros le dijimos en el programa. Entonces a lo mejor están preguntando, si ya lo dice el código G, ¿para qué lo hago yo aquí manualmente? Pues por el hecho de que podemos observar que la bobina no está conectada al extrusor. En su lugar tiene aquí un pequeño extrusor que yo siempre le dejo al finalizar una impresión para que no se pegue a la boquilla con el tiempo. Entonces por eso hay que precalentar. Entonces para no calentarlo cuando se está haciendo la impresión, pues aquí se lo indicamos separadamente desde la parte de control. Y vemos cómo está adquiriendo la temperatura poco a poco hasta llegar hasta los 214 grados. Pasado los 200 grados podemos hacer la extracción del filamento que ya está previamente insertado desde la parte impulsora. Noten esta etapa. En estas impresoras por extrusión tienen un pequeño motor que hace mover esta polea y a su vez realiza la inyección. Entonces aquí podemos observar que al presionarlo se va a liberar y se puede extraer. Y posteriormente también se presiona para introducir el nuevo filamento. Una vez introducido, se empuja hasta que llega a la boquilla y extraiga o extruya, mejor dicho, una cantidad de filamento. Ahí la quitamos para que no quede y contamine. Lo siguiente será ir aquí al menú. Especificaremos imprimir desde la SD y buscamos dónde está guardado el archivo que deseo imprimir. En este caso era la carpeta materiales. Vamos a materiales, seleccionamos nuestro código G que deseamos imprimir y esperamos. Miren, aquí se va a llegar hasta 218 grados la temperatura en la boquilla y posteriormente automáticamente comenzará la secuencia de impresión. Miren, la primera instrucción que tiene el código G es mandar a cero máquina como referencia para siempre imprimir bien. Después de eso se acerca y comienza a imprimir la primera etapa. Este proceso pues va a tardar un rato, así que dejaremos imprimiendo a la máquina. Lo único que tenemos que hacer primero es verificar que la primera etapa de impresión quede realmente bien fija, que sí tenga un buen soporte. Si notamos que no, es mejor pausarla en este momento y realizar los cambios antes de que se desperdicie una mayor cantidad de material. Ahí continúo imprimiendo, terminando la primera capa. De hecho aquí ya está en la segunda capa.
Una vez llegado a la altura indicada en el plugin del programa, la máquina se pausará para esperar a que hagamos el cambio de filamento. Posteriormente de eso, bastará con presionar la botonera, la botonera adjunta a la perilla para que reanude su ciclo. En este caso solo debemos verificar que sí quede bien alineada la boquilla con respecto a lo que llevaba de la pieza. En caso contrario, tendremos simplemente que pausarlo y volverlo a correr. Por ejemplo, suponiendo que no hubiese quedado alineado, simplemente iríamos aquí, presionamos, pausar, esperamos a que tome la orden. Miren, se va a su cero máquina y ya después de eso resumir impresión. Y continuaremos esperando a que termine el proceso. Ya se encuentra prácticamente en las últimas etapas de la impresión. Podemos observar que ha pasado 1 hora 36 minutos desde que esta empezó. En estos últimos detalles se bajó la velocidad del porcentaje del avance por el hecho de que como tiene detalles más finos en esta parte, es para que salgan con mejor calidad esos detalles. Esa velocidad se hace girando simplemente esta perilla con la selectora. Sería como el feed rate si lo comparáramos con un CNC. Después de que quede este proceso de impresión, lo único que restaría serían operaciones complementarias de acabado, tales como retirar todas estas pequeñas rebabas que, bueno, no rebabas, sino que filamentos que quedaron colgados en la pieza. Sería como el equivalente a cuando una pieza mecanizada se le tienen que limar sus rebabas para que no queden pues esas imperfecciones en la pieza, darles como las operaciones de acabado. Sería el equivalente aquí. Y esta vez ya son los últimos pasos. Ya está a punto de terminar el proceso. Ahorita veremos cómo se enviará a cero máquina en cuanto termine el último detalle. Observamos. El proceso ha sido terminado prácticamente, miren. Observemos cómo ha quedado nuestra pieza. Bueno, aquí nos estorba un poquito el puente, no importa. Como ya terminó, se desenergizan los motores para manipularlo más fácil. Aquí está ya la pieza terminada, como les digo. Solo faltan operaciones de acabado, como quitar estas se me queda la palabra rebabas por la costumbre. Pero no, estos filamentos colgantes. Más aparte, este pequeño filamento de adherencia que se le deja para que quede mejor la sujeción de la pieza durante el proceso. Posteriormente, aquí podemos observar cómo baja la temperatura tanto de la cama como de la boquilla. Lo restante simplemente sería retirar la pieza, cosa que puede ser simplemente doblando esta cama plegable y finalmente separarlo. Esto es gracias a que esto es una cama que tiene esto magnético, entonces se puede adherir fácilmente y para quitar las piezas basta con doblarlo para que se desprendan. Y bueno, ya nomás quedaría con unas pinzas retirar todos estos pequeños restos de material.
Una vez eliminadas los restos de material que quedaban sobre la pieza, procederemos a apagar la máquina. Para esto, siempre me agrada apagarlo cuando ésta se encuentra a una temperatura por debajo de los 100 grados. Y en lo personal también me gusta mucho dejarla con un filamento ya montada. En especial pudiera ser un sobrante de PLA. Esto con el fin de que no dejar el filamento montado del carrete para que este no se vaya a resecar a la intemperie. Y por otro lado, es bueno dejar uno para que a la hora de volver a trabajar quede más libremente la boquilla. Después de esto, si la temperatura está por debajo de los 100, bastará con apagar la máquina simplemente. Por último, ya solo queda implementar la pieza. En este caso, se trata de un portamuestras, como se mencionó, para darle más presentación a la misma y protección. En este caso, como operación complementaria, se tuvo que calentar un poco la pieza para introducir la muestra, ya que no queremos dañar el vidrio y que la muestra se quede expuesta, porque se oxidaría. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les resulte de mucha utilidad. Cualquier duda o comentario, ya saben, la pueden hacer. Y les deseo un excelente día. Saludos.